una linda lluvia que cae acá en Jujuy, quizás también ahí donde usted está viviendo y donde está la casa de oración, una linda lluvia que queremos que así sea expresada y sea también una simbología de todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Ya lo quiere hacer por su infinita misericordia, por su infinito amor. Quiere que estemos así con Él, con esa fidelidad, por supuesto, que sin importar el tiempo, la hora, la distancia y el lugar, estemos todos reunidos en el mismo espíritu, el mismo sentir, buscando la presencia de Dios, porque queremos recibir más de Él, queremos conocerle más de Él y queremos recibir esa unción que Dios derrama desde lo alto, por supuesto, para la gloria del Todopoderoso, mis amados hermanos. Es así que les estamos también buscando edificarlo a cada uno de ustedes a través de los distintos seminarios que se dan a través de la Voz de Visión en Cristo Internacional. Ya muchos los que lo ha dado también en vivo e en directo nuestro amado siervo, dichosos aquellos que lo pudieron recibir, pero más dichosos aquellos que lo pudieron comprender y lo pudieron colocar en práctica, que está siendo de mucha bendición para su vida. Yo siempre recuerdo que esto nos enseñaba de parte de Dios que una cosa es escucharla y otra cosa es ponerla en práctica. Una cosa es, digamos, recibir realmente una palabra, una voz profética de parte de un enviado de Dios, y otra cosa es no recibirla. Mucho más si Dios nos está expresando que quiere bendecirnos, mucho más si Dios nos está expresando que quiere enseñarnos y quiere ser un instrumento de nosotros, mucha más razón tenemos que recibir así la palabra que Dios nos trae todos los días. Mucho más así esta palabra verdadera que la compartimos a través de la Voz de Visión en Cristo Internacional con todos ustedes, ahí en sus casas, en sus hogares, ahí donde está también reuniéndose con su casa, con su familia, ahí donde está haciendo también, ¿por qué no?, de su hogar una casa de oración donde se escuche la palabra de Dios, donde se alabe a Dios, donde se ore a Dios, porque de todo es esa comunión que tenemos que tener día tras día ante el Todopoderoso que está siempre con nosotros, mis amados hermanos. Así, siguiendo el seminario que hemos comenzado la semana pasada, y otra vez también les puedo decir, dichosos a aquellos que sí han aceptado y me han dicho que sí quieren aprender, pero el decir sí quiero aprender también tiene que estar expresado y tiene que estar, ante todo, estar presente, ¿no? Es como quien dice sí quiero ser profesional, sí quiero ser, por ejemplo, médico. En este caso, digamos, les estoy enseñando la parte de la medicina espiritual, que es justamente mi llamado, abocándome a mi llamado. No quiero incurrir, digamos, en otros llamados, pues los cuales Dios no me ha llamado y no me ha formado. Y no me ha formado, digamos, en otros ministerios. Y bueno, me viene formando en este ministerio y así yo quiero compartirlo con todos ustedes. Y así quiero que cada uno de ustedes también enseñe conforme a su llamado. Quiero que así nutramos todos juntos este gran ministerio que Dios nos está dando, para que así realmente digamos, sí, verdaderamente el cuerpo de Cristo está compuesto de muchos miembros. Esto es de todos, cada uno de ustedes, para componer el cuerpo de Cristo según a su ministerio, según a su llamado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos y nos enfoquemos en eso, para que aunque sea uno nuestro ministerio o un solo nuestro don, ellos lo sepamos dar fruto, sepamos hacerle rendir muchos frutos y mucha bendición desde lo alto. Vamos a recibir, si así nosotros lo hacemos, y ante todo de todo corazón, sin odio, sin rencor, sin resentimiento, sin ese deseo de recibir algo siempre a cambio. Un defecto que he encontrado, digamos, entre nosotros, entre los hombres, es que justamente
Algo que nosotros deseamos todos los días es hacer siempre las cosas a cambio de algo, ¿sí? Tú no puedes dar un vaso de agua, por ejemplo, a uno que está sediento y esperar que recibir siempre a cambio algo. Dar un plato de comida a un hambriento y recibir algo a cambio. Con Dios esto no es negocio, no es un restaurante, no es un banco, no es una finanza. Esto es una bendición recíproca, una bendición que tenemos que pensar que no vamos a recibir nada a cambio, quizás ahora, sino que el día de mañana sí lo vamos a recibir, que no recibir en este momento, y no lo recibir muchas veces ni siquiera por parte, digamos, de la persona a la cual nosotros le hemos dado algo, sino a través de otra persona, a través de un ángel que quizás Dios mismo envía hasta su casa, hasta su hogar, a través de un ángel que Dios tranquilamente le puede bendecir grandemente. Eso es lo que usted tiene que pensar, que todo lo que está sembrando el día de mañana va a llevar sus frutos si usted lo sigue regando y sigue permitiendo que crezca la palabra de Dios en usted, crezca la palabra de Dios en todas aquellas personas que también lo está compartiendo. Y lo más lindo es, digamos, cuando aprendemos, por ejemplo, una enseñanza, un seminario completo, es que lo pongamos en práctica. A veces lo más difícil, digamos, para nosotros como humanos es justamente ponerlo en práctica, hacerlo en la práctica, vivirlo en la práctica. Eso es lo que hoy más está costando a su pueblo y hoy más está viviendo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Yo hace ya varias semanas, no recuerdo bien si fue el mes pasado, sí, ya van a ser 2 meses, cuando yo, por ejemplo, les hablaba, por ejemplo, de dónde tenemos que vivir. Y aún, sí, hasta ahora estamos todavía pensando en dónde vamos a vivir, sí. Cuando yo ya les expliqué perfectamente cuál es el deseo de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, les doy un acote más. Por ejemplo, nosotros pensamos todo el tiempo dónde vamos a vivir. Y por ejemplo, podemos comprar un lote y bueno, después nos tenemos que ocupar en ese lote en construir una casa. Pueden ir a habitarla para que otro no nos la usurpe o otro nos saque provecho de ese lote que hemos comprado. Y resulta que nosotros queremos servirle a Dios, pero al mismo tiempo está tan ocupado haciendo su casa, está tan ocupado, digamos, metiéndose en deudas para hacer su casa, o está tan ocupado trabajando para poder hacer su casa, que no tiene tiempo para servirle a Dios, no tiene tiempo para orarle a Dios, no tiene tiempo para ayunar para Dios. Eso es el error que muchas veces nosotros cometemos, mucho más si usted ya es una persona y es ya un ministro de Dios. ¿Por qué tiene que seguir pensando eso? Si nosotros ya como ministro de Dios tenemos que estar pensando que la gran casa que estamos construyendo y vamos a ser dichosos cuando realmente lleguemos al cielo y allá tengamos habitaciones para todos los nuestros, en cuanto a nuestra familia, parentela y descendencia, la cual quizás hoy en día nos rechazan, nos desprecian, nos vituperan, no nos entienden o directamente nos dicen que estamos locos por pensar estas cosas. Pero así también lo dijeron al apóstol Pablo. Mira cuántas cosas grandes hizo, cómo Dios lo utilizó grandemente, cuánta sabiduría le dio Dios, la cual lo plasmó en las muchas cartas paulinas que escribió. Quizás mucha más enseñanza, incluso fue mucha más enseñanza que todos los demás apóstoles, y siendo él, como dijo, un abortivo y el último de los apóstoles llamados, digamos, por Jesucristo directamente. Y así lo que queremos, que todos ustedes sean llamados por Jesucristo directamente, para que sean un instrumento de bendición. Así es también esto de la administración de sanidad. La administración de sanidad es dada directamente por el Maestro Jesucristo. La sanidad es dada y enseñada por el Maestro Jesucristo, porque Él la vivió, Él la puso en práctica, que es lo que hoy en día no estamos haciendo, ponerlo en práctica, dejarnos utilizar de Dios. Muchas veces quizás hemos clamado horas y horas, hemos ayunado
Y si no ponemos en práctica, nunca vamos a poder ejercer lo que con tanto esfuerzo y sacrificio quizás hemos buscado. Es como si nosotros fuésemos a la universidad y hacemos una carrera y resulta que no la ejercemos, o porque no nos termina gustando, porque no podemos, porque no queremos y por tantas otras circunstancias de la vida. Y entonces, ¿qué sirve que hayamos hecho una carrera quizás linda, hermosa, preciosa y aún no la podemos ejercer? Incluso encontré otro mal en el cual, por ejemplo, muchos hacen una carrera y después se ponen a hacer otra carrera. No han podido disfrutar la primera, no han podido sacarle el fruto a la primera y hacen otra carrera. ¿De qué sirve tener tantos títulos si ni uno solo lo puedes ejercer, ni uno solo lo puedes disfrutar y lo puedes poner en práctica? Sin importar cualquiera sea nuestra profesión, yo sé que lo podemos sacar frutos y rendimientos. Si estamos de la mano de Dios, si andamos con la sabiduría de Dios, obviamente con la terrenal, vamos a andar siempre frustrados, vamos a andar siempre desanimados y vamos a andar siempre la bendición de Dios e incluso con una profesión, mis amados hermanos. Es lo que nosotros quiere que hagamos ahora. Este seminario que estamos aprendiendo, que lo saquemos el fruto, que lo saquemos el rendimiento, que saquemos esa esencia de lo que Dios quiere que haga, que nosotros ya nos predispongamos a ser un instrumento de bendición, mis amados hermanos, porque así lo quiere hacer Dios y no quiere hacerlo solo únicamente con sus pastores, no únicamente lo quiere hacer con sus líderes, quizás en su iglesia o en las casas de oración de Visión en Cristo Internacional. Puedo hablar, no solo quiere hacerlo con los pastores que están al frente, lo quiere hacer también con ustedes, mis hermanos, que están a esta hora sentados en la silla. Y muchos incluso han tenido la dicha de que les ha enseñado a administrar sanidad personalmente el siervo, pero ¿por qué no lo están haciendo? Eso les mando a reflexionar y les mando también a exhortar, mis amados hermanos. Pero a los que recién lo están aprendiendo y es algo nuevo para ustedes esto, más bien por lo contrario, los animo a que lo hagan todavía con más ímpetu, con más ganas y que lo tomen como si esto fuese propio y ante todo con una gran bendición de parte de Dios que nos ha dejado a través de su amado Hijo Jesucristo, quien realmente fue el que se llevó todas las dolencias y todas las enfermedades, mis amados hermanos, y así lo quiere hacer, así quiere actuar a través de la administración de sanidad que quiere que hagamos cada uno de nosotros y nos quiere utilizar nuestra boca, quiere utilizar nuestras manos, quiere utilizar nuestros ojos, quiere utilizar incluso nuestra boca para hablar, quiere utilizarnos para expresar su poder, su gloria, su misericordia. Y asimismo para que nosotros tengamos testimonio. Los testimonios son parecidos a las experiencias laborales que uno tiene, como un currículo laboral que uno tiene. Por ejemplo, muchos dicen, pero yo ministro sanidad y no pasa nada. Pero le pregunto, ¿cuántas veces lo hace? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿Una vez cada 10 años? Pregúntese. Entonces, ¿qué currículum va a presentarle al demonio y decir yo tengo este currículum, yo ya he ministrado tantas personas, yo me he enfrentado con tantos demonios y he salido victorioso y Dios me ha levantado, Dios me ha subido de rango, Dios me ha dado mayor unción y así con esa autoridad te vengo a decir que tú, demonio inmundo, te tienes que ir y llevarte toda esta enfermedad de mi hermano que la estás teniendo atrapada, cautiva y presa y la has tenido frustrada, desanimada, incluso con ganas de morir. Mis amados hermanos, entonces a eso se refiere, de eso se trata. No es que la primera vez que nosotros vamos a ministrar sanidad vamos a tener, digamos, esa unción, ese poder, esa autoridad. Obviamente que Dios nos va a respaldar, pero según que nosotros lo vayamos haciendo, vamos a ir teniendo mayor autoridad y mayor poder. Por eso es que lo animo, porque una vez se les dice, pero hermano, usted que sabe, ministre sanidad. No, pero usted está pastor, usted hágalo. Pero no, también queremos que lo hagan, digamos, se podría decir en este caso nuestros discípulos, para que ellos también aprendan, para que también ellos aprendan su error.
Mucho más, digamos, si está al lado de un maestro, de una persona que ya sí lo sabe hacer, o de su pastor. Le puedo hablar el caso, digamos, de los pastores de Visión en Cristo Internacional. No puedo hablar de los otros pastores porque hablaría de más o de menos, y no quiero menospreciar a nadie. Por lo contrario, quiero que se levanten aún todos los pastores de todas las otras iglesias también en el mundo entero. Entonces, otro más, si tiene ahí al lado un maestro, entonces aprenda, hágalo, que ahí sus errores va a ir aprendiendo, de sus errores va a ir levantándose, de sus errores va a ir edificándose, de sus errores va a ir transformándose y va a ir, como le decía, ganando experiencia, ¿sí? Y ya va a tener un currículum para presentarse delante del demonio. ¿Me entienden? Delante del demonio. ¿Por qué? Porque usted ha orado, porque usted ha ayunado y ha actuado de esta forma. Es por eso que nos dice la santa, bendita y gloriosa palabra. Yo quiero que me vayan preparando esta cita bíblica en Santiago 5, 14 e incluso les puedo decir hasta el 16, ¿sí? Si me lo preparan versículo por versículo, mucho mejor. Entonces, Santiago 5, del 14 al 16. Imagínense, es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Es por eso que Dios no quiere que vayamos en vano a la iglesia, que no estén pasando en vano los años en la iglesia, que no estemos yendo como cuando íbamos solo a la misa, sin aprender nada, solo escuchar un sermón, dar nuestras limosnas y después incluso participar, yo podría decir, de esas sinvergüenzadas donde el mismo cura te bendice, de carnavales, ¿entiendes? De carnavales, fiestas patronales, donde la única excusa es tomar, embriagarse, fornicar y adulterar, e incluso, mis amados hermanos, entonces, ¿cómo así? ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos glorificando, mis queridos hermanos? Es por eso que nosotros tenemos que ya tomar una percepción diferente. Tenemos que ser cristianos verdaderos, como lo fue Cristo, que a donde iba, Él oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, mis queridos hermanos, los enfermos se sanaban. Y esta cita bíblica que les doy es la promesa por la cual nosotros tenemos, por la cual ministrar sanidad. Y de esta forma vamos a comenzar a ministrar sanidad al enfermo, mis amados hermanos. Y como les decía la semana pasada, no es simplemente que vamos a orar y vamos a ministrar sanidad muchas veces a los enfermos que están físicamente, que podemos ver, percibir su enfermedad. Es decir, por ejemplo, no, tiene un tumor acá, digamos, sí, se ve, pero no, sino aquellos que también tienen tumor, como por ejemplo me gustaría que la hermana Polonia siga tocando ese tema, aquellos que tienen lepra, ¿verdad? Por ejemplo, que es una enfermedad espiritual, que muchas veces que no solo es física, sino es espiritual. Entonces vamos a también ministrar sanidad tanto del espíritu, el alma de las personas que son, y es muy, pero muy importante. Mire qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Verdad? Está preguntando primeramente el Señor. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Y si nosotros nos ponemos a contar los enfermos que solo tenemos, por ejemplo, en nuestra familia, los que tenemos en nuestro barrio, los que tenemos en la escuela, los que tenemos en el colegio, en la universidad, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, ¿cuántos serán los que están enfermos? Porque como yo les digo, a muchos podemos ver que físicamente están bien, pero están enfermos por dentro. Mis amados hermanos, están enfermos por dentro. Lo que pasa, nosotros nunca nos hemos puesto a indagar ni a profundizar, digamos, de parte de Dios, y a dejarnos utilizar también de parte de Dios para saber cuál es la enfermedad que puede estar afectando a nuestro prójimo. Porque nuestro prójimo, tenemos que saberlo, es todo aquel que está alrededor nuestro, aún nuestra propia familia. Por ejemplo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, comenzamos a aprender a ministrar sanidad? Como lo hice en el caso mío, yo les puedo testificar, ¿sí?
Y esto muchas veces lo enseñó el siervo, nuestro amado siervo, pero lo diferente es que nunca lo pusimos en práctica, ¿sí? Nunca lo pusimos en práctica. ¿Cómo uno comienza a aprender a administrar sanidad? Es con nuestra propia familia, ¿sí? Con nuestra propia familia. Ahí están nuestros hijos que se enferman, están nuestros nietos que se enferman, están nuestros compañeros de trabajo que se enferman, están nuestros clientes que se enferman o están enfermos, ¿verdad? O sea, ¿cuántos que se enferman? Pero nosotros no somos capaces de decirle. Obviamente si a una persona, digamos, que no conoce a Dios, que no va a la iglesia, incluso le puede decir a una oveja, digamos, una persona, digamos, que no va a Visión en Cristo Internacional, no va a saber capaz qué es ministrar sanidad. Lo van a decir directamente a una persona, no lo van a decir, ¿te puedo ministrar sanidad? Y se va a quedar así mirándote. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me quieres hacer? ¿O estás loco? No van a decir. No, simplemente decirle, ¿puedo orar por ti? Puedo orar por ti. Pero nosotros ya vamos a actuar con la herramienta de la administración de sanidad. ¿Entiendes? Vamos a actuar con la administración. Una cosa, por ejemplo, que tengo que también aclararles, una cosa es ministrar, y otra cosa es orar, y otra cosa es interceder. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque como le digo, no es si a una persona le decimos, bueno, te voy a ministrar, entonces no va a entender, ¿verdad? Pero si le decimos, puedo orar por ti, por tu enfermedad, sí nos va a entender. Y si nosotros ya Dios a través de nosotros ha tocado a la persona en su corazón, va a permitir que le ministremos sanidad. Va a permitir que le ministremos sanidad. Pero ¿por qué le hago esta diferencia, por ejemplo, entre la administración, entre la intercesión y entre la oración? Porque al ministrar, una cosa es la administración, quiero comenzar por esa parte, digamos, por la administración no tiene que ser más de 10 minutos. Amén. La administración no puede ser más de 10 minutos, ni menos de 5 minutos. Tampoco podemos hacer, digamos, una administración donde terminemos un minuto o en 30 segundos, ni que estuviéramos deprisa, ni que Dios tuviera tanto afán para irse tan rápido, ni que Dios, digamos, fuera también ya tan desocupado para tenerlo tanto tiempo. ¿Me entienden? O sea, la administración tiene que ser más o menos ese tiempo. Yo le doy ese tiempo estipulado, digamos, también para que ustedes vean que no es tan difícil, no es tan largo. Yo les cuento con testimonio, por ejemplo, a lo último estuve orando a un hermano allá en San Pedro y él me decía una cosa muy cierta y muy real, me dice, me gusta cómo usted me ora, me dice. Como le digo, no me entiende que es ministración, no puede decir, no me va a decir me gusta cómo me ministra. O sea, no lo va a hacer, porque es una persona, digamos, que recién está conociendo el Evangelio. Entonces, me gusta cómo usted ora, porque otras personas vienen y oran por largo rato y no sé, me aburre y no siento nada, dice. Entonces, ¿qué sirve hacer una oración bien larga, vio? Y la persona no sienta nada, no pase nada. ¿Qué es lo que hacen hoy en día? En muchas iglesias, muchos hermanos oran así. Oran, digamos, oran. O sea, muchas veces oran también sin sentido. Si se ponen a reprender, se ponen a echar fuera los demonios, se ponen a echar fuera la enfermedad, le comienzan a hacer una oración de fe. En la oración de fe, ¿cuánto te va a durar? 1 minuto, por máximo, ¿verdad? No tiene sentido, tampoco, ¿entienden? Entonces, en la administración vamos y actuamos y operamos directamente con certeza.
Es una oración, podemos orar, podemos encomendar a una familia, podemos estar orando por un hermano, podemos estar orando por un viaje, ¿verdad? Podemos estar haciendo una oración, digamos, por nuestra casa, nuestra familia, nuestro negocio. Oramos cuando nos levantamos, dándole gracias a Dios. Eso es una oración. Una oración puede durar tranquilamente 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas. No pasa nada. ¿Entienden? Porque está en oración, clamor, ruego, y está haciendo una petición, está tocando la puerta de Dios hasta que le abra, ¿verdad? Señor, ábreme la puerta, que quiero entrar, abre la puerta, que quiero tu perdón, ábreme la puerta, que quiero tu misericordia. La intercesión, bueno, la intercesión en ese momento está usted realmente, digamos, metido e intercediendo, digamos, ya sea por su vida, ya sea por otra persona, intercediendo, digamos, y ahí también ya es más fuerte, más fuerte que una oración, porque ya está intercediendo, está peleando, ¿no? Contra, digamos, todos los espíritus, digamos, por ejemplo, que le quieren tener atrapado, frustrado, enquenado, cautivo y preso. O sea, está intercediendo, digamos, puede estar intercediendo, por ejemplo, cuando se intercede, realmente no está la persona, digamos. Por ejemplo, si está intercediendo por otra persona, generalmente la persona no está, digamos, a nuestro lado, ¿sí? No está. Porque si estaría con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a ministrar, ¿entiendes? No vamos a poner a interceder por la persona, no. No nos vamos a poner a orar, porque una persona que quizás por primera vez se deja orar, se puede decir, ni siquiera podemos decir que está llegando al evangelio, se deja orar, ya no va a aguantar, digamos, estar postrado, digamos, 1, 2, 3 horas orando. La intercesión también dura mínimo 30 minutos. 1 hora, 2 horas puede durar tranquilamente, hasta 3 horas. Intercesión, una intercesión. Pero usted está ahí dándole duro, sí, al demonio, para que suelte esa vida. Entonces la intercesión es realmente, digamos, a distancia, sí, que la persona esté presente. Entonces ahí sí vamos a interceder. Ahí podemos interceder por un barrio, ¿vio? O sea, en el barrio no vamos a estar todo el tiempo presentes, o sea, vamos a estar por todas partes del barrio, ¿no? Vamos a estar intercediendo por los barrios, por nuestras cuadras, ¿sí? Vamos a estar intercediendo por nuestra familia, que quizás el enemigo la está queriendo arrebatar, que el enemigo capaz lo tiene enfermo y nosotros no podemos ir a ministrarlo. Es que nos pasa, por ejemplo, cuando uno es extranjero, vive en otro país y su familia en nuestro país puede estar enfermo, y entonces nosotros no podemos viajar, no podemos hacer un viaje tan largo para ir y ministrarle, ni mucho menos quizás estar 7 días ahí ministrándole, que después le voy a enseñar porque son 7 días, ¿me entienden? Entonces usted se da cuenta, digamos, que es muy diferente, son 3 cosas muy diferentes, son 3 herramientas muy diferentes, a la vez importantes también, ninguna es menos que la otra, porque así tenemos que tomarla y actuarla. Muy diferente que nosotros esas herramientas no las estemos utilizando al favor nuestro, mis amados hermanos. Por eso nos vuelve a decir, les quiero volver a leer, que nos dice el versículo 14 de Santiago 5. En Santiago 5:14 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Cuando dice llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, está diciendo que llamen a los que ya están más viejitos, o sea, que ya tienen más tiempo en el evangelio, pero también a los que ya, o sea, se han metido con Dios, se han consagrado con Dios, ¿sí? Están orando, están ayunando, han aprendido a ministrar y lo están haciendo, o sea, llamen a ellos, ¿me entienden? Por eso que nosotros tenemos que estar predispuestos, mucho más, digamos, y como les decía, va a ser una herramienta fundamental por la cual nosotros vamos a poder ganar esas almas y poder traerlas a la iglesia. Si usted las ministra en su casa, si usted actúa en su casa, tranquilamente van a venir a la iglesia. Por ejemplo, el pastor, como pongo mi ejemplo, digamos, ¿no? Quizás puedo hablar mal de los otros pastores. Por ejemplo, no puedo, digamos, yo ir a todas no podría ir a todas las casas a ministrar por 7 días. No me alcanzaría el tiempo, terminaría totalmente agotado físicamente y no lo podría hacer. No podría hacer porque seguramente
serían varias casas, ¿sí? Que el deseo de Dios que sí sean varias casas, mis amados hermanos. Y así incluso ahí vamos a poder levantar casas de oración, porque a través de esta herramienta de ministrar, o sea, nosotros le ministramos en casa, o sea, nosotros como ya se podría decir, digamos, ya con esa experiencia y con conocimiento, digamos, que hemos recibido en la iglesia, vamos, le ministramos en su casa durante 7 días, le arrebatamos la garra del maligno, y la persona se sana de cualquiera sea su dolencia o su enfermedad, esa persona va a venir gozosa a la iglesia, ya no obligada, ya no por tanta insistencia, porque ¿qué hace el cristiano de hoy? Insiste a la persona, le insiste, no, vamos a la iglesia, vamos que allá hay un pastor que va a orar por ti, vamos que allá. No, nosotros tenemos que comenzar por sus casas, por su domicilio, visitándola, y si nosotros la ministramos y él siente la presencia de Dios, se sana, aunque de un dolor de cabeza, va a decir, no, estos tienen algo especial, voy a ir a ver qué pasa en su iglesia, voy a ir a conocer su iglesia, voy a ir a quedarme en su iglesia, voy a ir a aprender más de la palabra de Dios. Qué lindo, qué hermoso sería eso, ¿verdad? Así ya va a venir, ya con principio, con fundamento. Aparte nosotros vamos a ministrarle, vamos a sanarle todas esas heridas, todas esas cargas de opresión. La persona va a venir, ya va a ser libre de todas esas dolencias o enfermedades que le impedían llegar a Dios, buscar a Dios. Y muchas veces incluso es un propósito de Dios que se enferme para que Dios les haga llegar hasta la iglesia, o llegue algún miembro de la iglesia y se quede, permanezca y sea un instrumento de Dios, como lo puede estar haciendo hoy usted que está yendo a la iglesia. Y por eso le digo que no sea en vano y no sea vano lo que usted está yendo a la iglesia. Por eso lo vuelvo a decir, ¿verdad? Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Se acuerda que en el anterior versículo también que les compartí la semana pasada decía ungiéndolo con aceite? ¿Verdad que no es algo nuestro? No es algo que nosotros lo hacemos, digamos, porque queremos o porque queremos ser diferentes. Por ejemplo, los católicos que tiran agua bendita, ¿no? Nos tiramos agua bendita, me acuerdo cuando era católico también. Quiero tu bendición de padrecito, decía el padrecito, agarraba su agua bendita y te comenzaba a tirar, ¿no? A todos reciban la bendición, comenzaba a bendecirnos, ¿no? Sí, yo creo que hemos recibido maldiciones ahí, ¿no? Por eso quizás hoy estamos tan enfermos, o pueden estar enfermos. ¿Entienden? Y enseguida, digamos, siguiéndolo con aceite, dice, ¿verdad? Y ya bueno, ya le enseñé que es aceite de oliva. Entonces vio que no es algo nuestro, sino que por eso es que también nosotros, digamos, que ya estamos metidos, digamos, con Dios y vamos a ir a ministrar sanidad a una persona que está enferma o en los hospitales, en su casa, en sus hogares. Entonces tenemos que ir con nuestro aceite de unción, ¿sí? Tenemos que ir con nuestro aceite de unción, que es el cual, digamos, también va a actuar y tiene su poder y tiene su unción, porque muchas personas solo con el aceite, digamos, se han pasado con el aceite, tenían un dolor con el aceite, se le fue totalmente, porque es un aceite ungido, ¿sí? Eso cabe recalcar, tiene que ser un aceite ungido. Si usted no sabe cómo ungir el aceite y tiene una casa de oración cercana, pero bueno, a su pastor pídale que le unja los aceites, ¿sí? Su aceite de oliva, o le facilite unos aceites de oliva para que se pueda ungir, para que usted pueda ir a ministrar sanidad, porque no cualquier persona también lo puede ungir, tiene que ser un siervo aprobado de Dios. Bueno, hoy no lo tenemos a nuestro amado siervo, pero sí tenemos la herramienta, sí, digamos, tenemos personas, digamos, que hemos sido ungidas, digamos, por el siervo. Bueno, ahora nos toca tener esa cobertura que nosotros hemos ayunado y aparte, digamos, tenemos que haber ayunado. La mínima ayuno que tendríamos que haber hecho es haberle pedido perdón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y seguir haciendo los demás ayunos que ya mencionó la pastora Elizabeth. Entonces, por eso es muy importante que unjamos al enfermo para que podamos orar por el enfermo. O sea, antes de poder ministrarle, tenemos que ungirle. Muchas veces esa parte, digamos, a veces como que nos cuesta, ¿no? Muchas veces que nos da miedo
Yo le cuento, al principio me daba miedo, ¿sí? De sacarme aceitito y decirle, únjase, ¿se puede ungir con esto? Hoy en día ya no tengo ese miedo, pero uno va perdiendo ese miedo, ¿dónde? En la práctica, ¿verdad? Cuando va perdiendo ese miedo, digamos, es cuando uno lo va poniendo en la práctica, o sea, va haciéndolo ya cada vez mucho mejor. Y yo, por ejemplo, hoy en día, como yo les pido a las personas que se unjan, sin importar, ¿sí? Porque muchos ya desde el principio declaran, no, yo soy católico. Y decimos, no importa que usted sea católico, lo importante es que yo venga a orar por usted y si Dios lo sana, es para su gloria. Si Dios lo sana, es porque realmente Dios quiere hacer algo en su vida. Amén. Entonces, le digo, pero nosotros oramos con aceite, ¿sí? Nosotros oramos con aceite de oliva ungido. Y esto usted tómelo, yo le voy a dar un poco en su mano, tómelo como si fuese una crema y únjase, ¿sí? Únjase donde siente el dolor, donde siente, digamos, la dolencia o donde tiene la enfermedad, únjase para que ahí Dios actúe. Para que Dios actúe. Porque así también lo hicieron los discípulos, ustedes sabían, pero después vamos a tocar ese tema. Entonces, ¿quién nos sigue diciendo el versículo 15? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Comencemos por la primera parte, dice, la oración de fe salvará al enfermo. Esta será la misma oración de fe que se hace en las iglesias. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? A ver, acá en la congregación, bueno, aunque estamos pocos, ¿a cuántos le hicieron hacer la oración de fe? A ver. Bueno, tenemos a 2 que le hicieron hacer la oración de fe. Ustedes, niños, no saben ni qué es eso, ¿no? Eso es lo bueno. Ustedes no metieron las patas como sus padres. O sea, esto no es lo mismo. Cuando ustedes, por ejemplo, le hicieron hacer la oración de fe, a ustedes, por ejemplo, cuando le preguntan a las 2 hermanas que están aquí no presentes, y bueno, así también sea la pregunta para los que estén en la casa de oración, los que están en la casa de oración, y le pueden responder también a su pastor, o pueden responder a la casa de oración, para que también sea para testimonio de Dios. Ustedes cuando hicieron esa oración de fe, por ejemplo, si tenía un dolor de cabeza, ¿se le fue? Les vuelvo a preguntar, me parece que están distraídos. Ustedes que hicieron la oración de fe, cuando hicieron la oración de fe, si tenían, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿se les fue? ¿Tenían peleas y discusiones con su esposo? Ustedes, en el caso que son mujeres, ¿se terminó esa discusión, su problema en su hogar? Por acá dicen que no se terminó ninguno de los problemas. Quizás empeoraron, ¿no? O hicieron un compromiso con Dios que después no lo pudieron cumplir. Le hicieron hacer un compromiso con Dios en una oración que nada les salvó. Por eso aquí dice, la oración de fe salvará al enfermo. O sea, no es esa oración de fe, hermanos. Es con la fe que usted vaya a orar, vaya a ministrar a esa persona que está enferma. ¿Entienden? Es con esa fe. Por eso que cuando vamos a ministrar sanidad, tenemos que ir con fe, armados de fe, mis amados hermanos. Aquí no hay que será que lo va a sanar, que será que lo va a levantar de su lecho enfermo. No hay tal. Usted no tiene que dudar, porque dice, si nosotros dudamos aún en nuestro corazón, no será hecho. Entonces nosotros no tenemos que dudar para nada, ni en nuestro corazón. Por lo contrario, tenemos que ir con esa fe y esa certeza de que Dios lo va a levantar, de que Dios lo va a sanar, de que Dios va a hacer su obra. Y con esa seguridad de que nosotros simplemente estamos yendo para ser un instrumento en sus manos de Dios. ¿Me entienden? Entonces, por eso, esa es la fe. O sea, nosotros vamos con esa fe, vamos a salvar al enfermo. Si nosotros vamos sin fe, ¿qué hace el enfermo? Hasta capaz se muere, ¿no? Hasta capaz se muere, hasta capaz empeora, ¿sí?
Por lo contrario, si usted va con esa fe, todas las cosas van a salir bien para ese enfermo. Si le tenían programada una cirugía, esa cirugía se va a cancelar porque él ya va a estar sano. Si tenía, digamos, algunos valores de laboratorio que estaban mal, todo eso se van a normalizar. ¿Me entienden? Es por eso que ustedes tienen que ir con esa fe y con esa certeza de que Dios lo va a sanar. Y dice, y el Señor lo levantará. Ya nos está diciendo, y una promesa, ¿verdad? Y Dios lo levantará, ¿entiendes? Dios lo va a levantar al enfermo. Pero nosotros estamos viendo armados de fe, o sea que Dios lo va a levantar. Ya nos lo está diciendo, lo dejó por escrito acá en su santa bendita y gloriosa palabra. Y aun si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Porque generalmente puede estar una persona enferma que después, bueno, eso por ejemplo lo tocó con mucha profundidad nuestro amado siervo en el seminario de las enfermedades, ¿sabían? ¿Sí? En el seminario de las enfermedades lo tocó con mucha profundidad, que no cabría, digamos, de que yo nuevamente se los enseño o se los profundice, como ya lo hizo nuestro amado siervo. Realmente es por los pecados, ¿entiendes? Es por los pecados. Por ejemplo, con el hecho, digamos, de una persona que nos diga que es católico, ya sabemos que ha participado de la idolatría. Y Dios dice que Dios fuerte y celoso, que visite la maldad de todos aquellos, digamos, que adoran a otros dioses. ¿Entienden? O sea que, por ejemplo, si hicieron de una imagen un dios, entonces ya sabemos que por ahí ha pecado, que por ahí le ha entrado la enfermedad. A lo último, por ejemplo, he ministrado a una hermana allá en San Pedro y le digo, ¿desde cuándo se comenzó a enfermar más? Y le digo, usted, por ejemplo, participaba en los carnavales, le digo. Sí, me gustaba ir a bailar, participar en los carnavales todos los años. Incluso a mi esposo no le gustaba, pero a mí como me gustaba, igual me iba. ¿Sí? Imagínense, ¿sí? Y entonces le digo, está bien. ¿Y después qué hizo? ¿Usted hace la Pachamama? Sí, justo año pasado, antes que me enferme, sí, justo meses antes que me enferme, hice la Pachamama aquí en mi casa. Y bueno, con eso lo completó y cayó enferma con una peritonitis en el hospital y estuvo varios meses hospitalizada. Y como yo digo, bueno, para que usted me entienda, la charquearon toda, bueno, ¿no? Me quedó con todos los problemas en el abdomen y con todos dolores. No podía caminar ni siquiera bien, tenía mucho dolor en el estómago y muchos otros problemas más. En la parte de enfermedad tenía mucho dolor, digamos, en el estómago, no podía caminar por los dolores, no podía alimentarse bien, tenía que depender de sus familiares. Entonces, ministrándole sanidad durante los 7 días, como manda Dios, ya la hermana, ya se le fue todos los dolores, incluso creo que tenía diabetes y decía que cada tanto caía por la diabetes al hospital también. Entonces se le fue la diabetes, se le fue los dolores y ya caminaba tranquilo, ¿sí? Ya caminaba tranquila, hacía todas sus actividades. Antes ni siquiera podía barrerse en su casa, no podía lavar su ropa, ¿me entienden? No podía arrinconar, qué sé yo, su cuarto, cocinarle a su esposo, porque todo le dolía. Y hoy en día está haciendo todas esas actividades que son básicas y que son, digamos, que son normales para cada uno de nosotros que estamos sanos físicamente, ¿no ves? Entonces, hoy las hace, ¿entienden? Pero porque se cumplió la palabra de Dios. Se cumplió la palabra de Dios en la hermana. Pues yo fui y oré con esa fe de que sí, el Señor lo levantaría, ¿sí? Así que yo quiero que cuando nosotros vayamos, ustedes también vayan a ministrar sanidad. Después que acabemos este seminario, yo quiero que todos lo hagan, todos lo puedan hacer. Quizás los pocos que están asistiendo lo puedan hacer. Los que bueno no están asistiendo, después
Bueno, tocará que tengan que repasar nuevamente el seminario para poder hacerlo. Todos los que están en otros países, los que lleguen después, ¿entienden, mis amados hermanos? Entonces lo levantó. ¿Y cuántos pecados ya Dios lo habrá perdonado? Sí, obviamente que seguirán faltando, pero ya eso será un proceso en el cual la persona se vaya poniendo a cuenta con Dios. Todo eso ya irá pasando cuando la persona ya se ponga a cuenta con Dios. Es por eso que es muy importante. La administración es sanidad. Y esta cita bíblica quiero que usted por eso se la anote y se la aprenda incluso de memoria. Le voy a repetir Santiago 5, 14 y 15. Porque cuando usted ministre sanidad a un enfermo, utilice esta cita bíblica. Es bueno utilizar citas bíblicas como respaldo a la oración que estamos haciendo, mucho más, y esto es un caso de ministración de sanidad. Entonces necesitamos un respaldo bíblico, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene poder. Eso siempre nos dice, ¿no? El Evangelio Trucho. ¿Cuánto le ha dicho a ver usted que cuando iba a otra iglesia, la palabra de Dios tiene poder? Decían, ¿verdad? Y no pasaba nada. Pero por lo contrario, si ustedes lo hacen realmente con esa fe, esta palabra tiene poder, sí, tiene poder para sanar, en este caso, por ejemplo, a los enfermos. Usted dice, Señor mi Dios, tu palabra dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe le salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Señor mi Dios, yo vengo con esa fe, con esa certeza que tú lo vas a levantar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso lo ungimos de la cabeza hasta la planta de los pies, como le decía la semana pasada, porque no hay cosa sana en él si no podía llegar a hinchazón y enfermedad que no ha sido suavizada con aceite. Entonces la cabeza te la planta los pies. Yo te pido que le quite todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad. Dios que no es difícil. No es. Creo que usted tiene que meterse en el espíritu, predisponerse para Dios. Y esto obviamente cuando usted ministra tiene que hacerlo en el espíritu y no en la carne, ¿sí? No en la carne, porque en la carne vamos a dudar todo el tiempo y decir, ¿será que lo sana? ¿Sí? ¿Será que lo sana? ¿Será que lo levanta? Y muchas veces algunas personas también lo hacen a pesar de que Dios ya los ha sanado. ¿Entiende? Utilizando a otra persona, por ejemplo, bueno, puedo hablar de Visión de Cristo Internacional, utilizando a otra persona que le ha ministrado sanidad y se ha sanado y aún todavía seguimos dudando. No podemos hacer eso, ¿no? Si Dios me ha sanado, ¿por qué yo no voy a poder ser un instrumento ahora para sanar a otros enfermos? Luego le cuento un testimonio. Dice que había un paciente en un hospital, un paciente crónico de leucemia, que, bueno, gracias a Dios se sanó. Bueno, pero él sin buscar a Dios, pero se sanó. Dios le dio un testimonio secular, digamos, él se sanó después de todos los tratamientos, trasplante de médula y todo lo que hicieron. Entonces, como estaba tanto tiempo en el hospital, como estaba mucho tiempo, una persona cuando ya está mucho tiempo, entonces ya comienza a ver qué se hace en el hospital, ¿verdad? Cómo las enfermeras ayudan a los que están heridos, por ejemplo, les curan, les ponen sueros, cómo los camilleros están llevando de un lado a otro lado, cómo los médicos están operando, están atendiendo a los pacientes. Entonces, toda esa cosa les gustó. Y después de haberse sanado y salido del hospital de esa enfermedad crónica que tenía, ¿qué hizo? Estudió medicina y después fue médico. Y sirvió e hizo, digamos, el trabajo que hicieron en él, ¿entiendes? Retribuyó, se puede decir, incluso se podría decir, digamos, que aportó a la sociedad. Lo hizo realmente, pero lo hizo, ¿entiendes? Nosotros que espiritualmente lo podemos hacer con mayor facilidad, porque tenemos a Dios que aquí dice, el Señor lo levantará acá. Tenemos a Dios que nos está respaldando, porque no lo hacemos, ¿entienden? Que si nosotros hemos visto que Dios ha operado, Dios nos ha sanado y Dios se ha glorificado, ¿por qué no lo puede hacer en nosotros? Ahora, como lo hizo Dios en nosotros, hagámoslo en otras personas, como retribución a la gloria de Dios, a su misericordia que ha tenido con nosotros. Y entonces ahí nosotros vamos a estar incluso buscando el juicio y la justicia de Dios.
Eso es buscar el juicio, la justicia de Dios. Es una justicia espiritual y celestial, no es una justicia terrenal. ¿Me entienden? Es una justicia en la cual nosotros estamos ayudando realmente a otra persona. Estamos actuando. No simplemente le estamos diciendo voy a orar por ti y no pasa nada, ¿entiendes? Porque incluso no estamos orando bien. O si voy a interceder por ti, no estamos intercediendo bien a la persona, entonces no va a pasar nada. Entonces sí, actuamos, le ministramos, esa persona lo va a sanar, como le digo, si actuamos de esta forma. ¿Y cómo vamos a comenzar a actuar? Le venía diciendo hace un rato. ¿Cómo vamos a comenzar a poner en práctica todo esto? Primeramente, con los nuestros, ¿entiendes? Con nuestra casa, nuestra familia. Como yo empecé a aprender, por ejemplo, a ministrar sanidad, les quería contar y testificar, es ministrando a mis propios hijos, ¿entiendes? Ministrándole a mis hijos. Que lo hacía mal al principio es verdad. Que Dios me respaldaba y lo sanaba, también es verdad. ¿Entienden? Pero ya lo hacía y después ya me animaba, digamos, a otras personas en la iglesia, en la congregación. Imagínense que un día lleguen muchos enfermos a la congregación y así sea para la gloria de Dios. Entonces solo el pastor no va a poder ministrarle a cada uno, porque cada uno de los enfermos tienen diferentes dolencias y enfermedades, ¿verdad? Tienen diferentes. Imagínense esas grandes campañas que hacen las iglesias, ¿verdad? ¿Cuántos enfermos no van? Mucho más de una campaña de sanidad y milagros. ¿Cuántos enfermos van? Y no puede estar solo el pastor o el ministro que está ahí adelante, digamos, ministrando a todos. Hay mucho. Hay muchas personas por ministrar. Por esa parte me gustó, por ejemplo, que hacen, digamos, el ministerio de TV Joshua. Ellos, Pedro Tillo está ministrando y tiene ahí varios colaboradores que también están ministrando. Ahí en la congregación tiene otros pastores, tiene otros profetas que están ministrando también. O sea, tenemos que nosotros rescatar las cosas buenas para poder hacerlas. Tenemos que estar preparados, incluso ya para esos tiempos. Que yo tengo esa fe y esa certeza de que nosotros el día de mañana tenemos que hacer todas estas cosas. Y no va a poder quedar solo, digamos. O sea, el pastor solo no va a poder ministrar a tanta multitud. ¿Me entienden? Tanta multitud. No va a poder hacerlo mucho menos como lo hacemos en Misión de Cristo Internacional. No lo va a poder hacer por 7 días. ¿Me entienden? Terminaría realmente agotado. No tenía tiempo capaz ni para comer, ni para gozo, digamos, ni para descansar. Entonces, no se trata de esto. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos, ¿sí? De todos. Ante todo, todos necesitamos de Dios. Y es por eso que venimos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, así, comenzando a ministrar con nuestra propia casa, nuestra familia, incluso con los más pequeños, nuestros hijos, digamos, o nietos, que siempre tienen fiebre, tienen diarrea, tienen resfríos, tienen dolor de oído, dolor de cabeza. Entonces ya nosotros podemos ir actuando en ellos, comenzando con ellos, para actuar en otras personas, vemos que también lo necesitan, sin miedo, sin temor, poder hacerlo, mis amados hermanos. Y con esa seguridad y esa certeza de saber de que Dios está con nosotros y nos está respaldando esta obra tan preciosa y maravillosa. Entonces, por eso yo le digo, esta es la importancia de por qué nosotros tenemos que ministrar enfermos. Tenemos que ministrar a los enfermos. Para que ya en nuestra congregación incluso no haya enfermos. ¿Entienden? La idea es que en la congregación tampoco haya enfermos. ¿Entienden? Que todos estén completamente sanos, estén totalmente sanos, con esa sanidad, digamos, para poder alabarle y glorificarle a Dios sin problemas, sin dificultad, ¿verdad? Porque si a uno le duele algo, no puede, ¿verdad? No puede alabarle a Dios, no puede, digamos, adorarle a Dios, porque le duele, ya sea las manos, los pies, el estómago, la cabeza, le duele, ¿entienden? Entonces todas esas cosas, por eso comienza diciendo en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está enfermo alguno entre nosotros, mis amados hermanos? Yo creo que más que uno, si no son todos. Si no son todos, mis amados hermanos. Entonces, esto es lo que quiere Dios. De esta forma quiere que actuemos Dios, y Dios quiere
que nosotros seamos un gran instrumento en las manos de Dios, que Dios quiere que estemos así predispuestos para ver también la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos han entendido hasta ahí? Y ya estamos empezando, ¿verdad? Ya estamos empezando a aprender a administrar. Ya le estoy diciendo las pautas, digamos, cómo vamos a empezar a administrar. Estas citas bíblicas que les estoy dando son muy importantes para que nosotros nos respaldemos en ellas, ¿entienden? Nos respaldemos, pero hagamos ese pequeño esfuerzo también de memorizarlas, de saberlas y de repetirlas las veces que sea necesario. Al principio capaz no nos va a salir bien, ¿no? De memoria. Mucho más si ya somos mayores, quizás no se nos va a memorizar en el momento, pero nosotros ya lo decimos, pero con esa intención de saber de que Dios va a actuar, entonces Dios lo va a hacer para la gloria de Dios. Amén. Vuelvo a preguntarles, ¿cuántos quieren seguir aprendiendo? Bueno, que no le distraiga el ruido, yo por ahí atrás. De todas maneras, entonces les invito a que sigan viniendo y sigan siendo parte de este seminario de ministrar sanidad para la gloria del Todopoderoso. Gloria a Dios por ello. Vamos a darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta oportunidad poderosa y gloriosa que nos dio de poder venir a aprender más y más y edificarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi Padre, sea por tu misericordia, papito del cielo, nos guarde, nos cuide de todo mal, papito del cielo, mi Padre celestial. Y a donde vayamos, tú vayas con nosotros y hagas un instrumento de bendición. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así guarda y cuida toda nuestra casa, familia, parentela, papito del cielo, mi Padre celestial. A un papito de todo accidente, muerte y enfermedades, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi cielo, papito, y toda la bendición y la unción que tú has derramado, papito, te damos la gloria y la honra y la alabanza por todo ello. Y esta ofrenda de palmas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso, papito Dios. Gloria a Dios. Le habló el pastor de la División en Cristo Internacional y que Dios me lo bendiga a todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.